Muy buenas tardes, mis hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y sean bienvenidos pues al devocional de hoy. La palabra la encontramos nuevamente en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4, que dice: según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada veníamos hablando acerca del versículo anterior, donde dice que el Señor pues nos bendijo con toda bendición. Ya Él nos bendijo. Entonces, hoy vamos a hablar, ¿verdad?, sobre cómo Él nos escogió. O sea, el privilegio que tenemos de que el Señor nos haya escogido antes de la fundación del mundo. Y yo creo que es un gran privilegio. Para mí es algo increíble. Yo me he puesto a meditar y yo digo, wow, Señor. Ni siquiera yo pensaba en hacer la fundación del mundo hace fue tantos siglos atrás, y como ya tú nos tenías preparados, como ya tú nos tenías escogido, como ya tú sabías quién, ¿verdad?, podía cumplir tu voluntad. Entonces, bueno, a mí me parece esto es una de las cosas más maravillosas que cuando yo medito en la palabra veo que el Señor tenía para nosotros. Porque cuando tú te pones a pensar que, por ejemplo, tú estás buscando trabajo y metes papeles, currículum, hoja de vida y te escogen, es porque están viendo que tú puedes, ¿sí? Ellos piensan, pues tienen la buena fe de que tú ven algo en ti, pues que tú puedes alcanzar el propósito en ese trabajo. O cuando te cambian, te ascienden de trabajo, igualmente. Ellos ven algo en ti, como que un potencial pues que está allí. Pues así tal cual, ya el Señor pues en nosotros vio ese potencial, o nos creó con ese potencial de poder santificarnos para Él y hacerlo para Él y por Él. Entonces, es algo que es hermoso, mis hermanos, es algo que es único y que no creo que a todo el mundo le toca, pues, porque o quizás está planificado para todos, pero no todos son los que aceptan pues el llamado. Entonces ya el Señor, mis hermanos, nos tenía a nosotros anotados allá en sus libros, ¿sí? En los libros del celestiales, acerca de nosotros poder alcanzar ese propósito. Así que siempre, mis hermanos, siempre Dios nos ha cuidado. Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros, antes de formarnos, antes de ponernos en el vientre de nuestra madre, cuando nacimos, cuando crecimos. Todo lo que nos ha pasado en la vida, pues tiene un propósito de parte de Dios. Y aunque sabemos que el diablo, ¿verdad?, ha intentado muchas veces dañar nuestras vidas, pues siempre Dios torna todo para bien. Él siempre le saca partido a todo lo malo que nos pueda pasar. Todo nos deja una enseñanza. Por algo pasan las cosas. Nada a Dios se le sale de sus manos. Nada se le sale de su control. Dios tiene control de todo lo que formó, porque Él es Dios. Y es allí, mis hermanos, donde se cumple esa palabra que dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿verdad?, apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque Él nos escogió. No fuimos nosotros los que lo elegimos, ¿no? No, Señor. Fue Él quien tomó esta decisión. Así que si fue el Señor el que nos escogió, mi hermano, debemos tener paz y confianza de que lo lograremos, porque algo bueno tuvo que haber puesto en nosotros. Algo bueno tuvo que hacer el Señor antes en nosotros para que nosotros podamos lograrlo, ¿ok? Así que fe que sí lo vamos a alcanzar. Sí vamos a alcanzar esa promesa. Pero, ¿verdad?, antes de nosotros conocer a Cristo vivíamos como nos daba la gana, como creíamos, bajo nuestra propia prudencia. Pero ahora que estamos en Cristo, pues tenemos que santificarnos. ¿Y qué santificarnos? Apartarnos de este mundo para poder cumplir ese propósito divino.
Porque, mis hermanos, existe una falsa santidad y una verdadera santidad. Una que aparenta y una que es real. La santidad falsa es esa que se enfoca en todo lo que tú no debes hacer, ¿sí? Y la verdadera es la que se enfoca en las cosas que sí debemos hacer y que sí podemos, porque ya nosotros el Espíritu nos fue dado. El Espíritu de Cristo Jesús fue puesto en nosotros para producir buenos frutos. Y muchas veces, mis hermanos, nos cuesta santificarnos, o a todos nos cuesta santificarnos por ese detalle, porque no terminamos de entender que ahora las cosas son distintas con el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros debemos de enfocarnos en su poder, porque eso es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, ¿me entiendes? No es nuestro espíritu que es débil, ¿ok? Es un espíritu nuevo, es un espíritu de poder. Es un espíritu que nos permite alcanzar las cosas que no podíamos antes de conocer a Jesucristo. Y es así que lo lograremos. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en que ya, según, ¿verdad?, podemos producir ese fruto, según la palabra, o sea, según lo que ya Dios dice, con lo que Él nos bendijo, ¿verdad?, con su Santo Espíritu. Entonces, ahora nosotros podemos producir en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestro corazón, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, el que nos cuesta tanto. ¿Por qué? Porque contra tales cosas dice la palabra que no hay ley. Entonces, es por eso que esa verdadera santidad no se trata de las normas externas, sino de fundamentos internos. ¿Ves la diferencia? De principios espirituales. Es por eso que la verdadera santidad nos limpia de adentro hacia afuera. Nos limpia nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Y no de afuera hacia adentro como intenta la otra, que es de apariencia. Tiene que ser de adentro hacia afuera que viene el cambio, y solamente es dado, como les dije, por el Espíritu Santo de Dios. Ya tenemos ese poder, ya tenemos ese espíritu para poder hacerlo. La falsa santidad, mis hermanos, dice no hagas, o esto no se hace, pero nunca lo dejamos de hacer, ¿verdad? Nunca dejamos de hacer lo malo. Pero en cambio, la verdadera santidad está basada en el hacer, no en el decir. O sea, la verdadera santidad hace, porque es un fruto del Espíritu. Produce ella misma, el Espíritu Santo produce esa santidad. Por eso es que la verdadera santidad se satisface solamente cuando hacemos la voluntad de Dios. Se obtiene por la acción de Dios en nuestras vidas. Es Dios en nosotros, más nada, ¿ok? Se establece levantando la justicia de Dios y no por justicia propia como estábamos acostumbrados. Produce vida abundante y no vidas religiosas. Produce humildad y no orgullo, como produce el ser religioso. Porque la verdadera santidad es mi llamado, es tu llamado. Es el llamado que Dios tiene para nosotros. En cambio, la falsa santidad, ¿verdad?, lo que hace es aparentar. Es lo que yo aparento ser, pues. Es lo que tú aparentas ser. Es decir, que es algo que, como una ropa, pues. Como que yo me pudiera poner una ropa para salir a la calle, para salir a la iglesia, ¿ok? Que aparenta, pero no es la realidad. No es quien verdaderamente somos. No es quien yo soy, quien tú eres. No es lo que somos por dentro, sino lo que somos por fuera. Eso es lo que es una falsa santidad. Pero eso no es lo que Dios quiere. La verdadera santidad te da gozo, te da satisfacción, porque es lo que Cristo hizo en ti, lo que logró hacer el Señor en ti, ¿verdad? Sin meter tu esfuerzo. No, ahí no va el esfuerzo propio.
Es lo que Él hizo a través de nosotros, pero su obra es de Él, no es la nuestra, ¿sí? No nos podemos echar esa obra para nosotros. No nos podemos decir, no, yo lo hice, yo pude. No, tú no pudiste nada, porque si antes no pudiste, pues ahora solamente lo puedes hacer porque tienes el Espíritu Santo de Dios en ti. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy en tu corazón, que fuiste o fuimos apartados para el Señor desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Y eso es un privilegio que no todo el mundo tiene, o no todo el mundo lo puede disfrutar, o decide no disfrutarlo todo el mundo. Pero como tú y yo estamos aquí, entonces tenemos que hacer ese cambio, de mentalidad. Tenemos que enfocarnos en el poder del Espíritu de Cristo en nosotros para poder lograrlo. En conclusión, Dios nos escogió en Cristo Jesús para que seamos santos, para que muera el yo y viva Cristo en mí, para permitir que su vida fluya en nosotros o a través de nosotros. Él no nos llamó para ser religiosos, cual fariseo, que aparenta, ¿verdad? Aparenta todo lo que no somos, ¿ok? Solo para que digan o hablen bien de nosotros, y eso es un engaño, eso es una falsedad. Nosotros no fuimos llamados a mentiras, nosotros no fuimos llamados ni escogidos para eso. Mire, mis hermanos, Dios está cansado, pero cansado de una iglesia falsa, o de una iglesia que vive una falsa santidad. Porque ya Cristo viene pronto y las señales están siendo dadas. Estamos en los tiempos postreros, como decía mi abuela. Pero necesitamos arrepentirnos, mis hermanos. El Señor nos está llamando a arrepentirnos, porque aún hay tiempo que nos volvamos a Él, a vivir santificados, a la vida del Espíritu y por el Espíritu Santo de Dios. Porque solo así podremos ser santos y sin mancha. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y que realmente le pido al Señor que esta palabra pues llegue a ti, porque es un llamado que Dios está haciendo. Siempre lo ha hecho, pero en estos últimos tiempos lo está haciendo más, que nos volvamos a la senda antigua, que nos volvamos al Espíritu de Él, que volvamos a buscar a Él, porque Él es el único que puede sanarnos, Él es el único que puede convertirnos realmente, porque en tus propias fuerzas no podrás. Estás luchando en contra de la marea si sigues haciendo las cosas por tu propia fuerza. Dios quiere que entendamos que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos, no para ser religiosos, y para que obremos por el poder del Espíritu de Él, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, un abrazo y hasta la próxima.